Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero todo vaya muy bien, estén muy bien en todos sus quehaceres diarios, en sus labores cotidianas. Vamos a entrar a analizar la perspectiva para Bitcoin, el futuro. Como saben, en el trading nos basamos mucho en los movimientos que ha hecho en el pasado Bitcoin. Entonces vamos a analizar varias cosas que me parecieron interesantes al día de hoy. Vamos a resumir un poco lo que ha sido Bitcoin desde la semana pasada. Bueno, tuvimos la subida, una gran subida, ya lo saben, hasta casi 14.000 y de ahí nos descolgamos. Este corto no lo operamos, se descolgó bastante fuerte, no lo operamos, pero nosotros ya habíamos sacado nuestras posiciones cerrando esta gran subida. Entonces tuvimos magníficas ganancias, no operamos este corto, pero sí empezamos a operar acá algunos largos y tuvimos también otras buenas ganancias y algunas salidas. En esta zona fue donde empezaron a haber disputas, digámoslo, entre osos y toros, y pues las velas así no lo confirman. Muchísimas velas de indecisión, muchas velas de indecisión, muchas doji allí puestas, nos confirman la indecisión y asimismo el mercado estaba un poco bipolar en ese momento. Luego de que el precio toca esta línea de tendencia que se venía formando, la toca en esta zona y esta vela envolvente roja, envuelve con mucho cuerpo y al menos, bueno, el volumen ahí no nos acompañó, pero la vela sí nos acompañó con mucho cuerpo, pasando las anteriores, estas velas anteriores, era una gran señal de ir en cortos y ya por estas zonas empezábamos a plantearnos la posibilidad de hacer cortos. Eh, Acá en esta zona salvamos una operación, unas operaciones que teníamos en largo, las emparejamos y logramos salir en ceros y ya para la siguiente operación la operamos en corto y fue una excelente operación operándolo más o menos desde estas zonas hasta el toque final, al menos yo lo operé hasta esa zona, hasta el toque final en la EMA de 200 periodos, en la media móvil de 200 periodos. Acá vamos a ponerla de otro color para identificarla mucho más fácil. Yo creería que este está bien. Y aquí identificamos cómo el precio empieza a testear y también en esa zona teníamos un pivote. Teníamos el S1 semanal, no lo alcanzó a tocar, no alcanzó a tocar el S1, pero sí alcanzó a tocar la EMA, la media móvil exponencial. Y de ahí tuvimos un fuerte rechazo y la perspectiva de Bitcoin empezó a cambiar. Como todos sabemos, habíamos marcado la posibilidad de un patrón crab, lo habíamos marcado más o menos desde esta, no, perdón, desde esta zona habíamos marcado la posibilidad de un patrón crab que se proyectaba hasta acá como zona de entrada, pero pues vemos el precio no respetó, ya le faltaba poco para llegar, pero no respetó la formación del patrón y nos sacó del patrón. ¿Listo? Y ayer fue donde tuvimos la crisis bastante fuerte, se dio la guía de operar cortos más o menos en el choque de estábamos analizando este retroceso, estábamos analizando ese retroceso que tuvo el precio ahí, desde esta zona hasta acá, y con el Fibonacci marcamos dos posibles puntos eh, acá en el 38 y el siguiente punto lo habíamos marcado acá y también habíamos planteado la ruptura de esta línea de tendencia. Aquí hay algo muy particular, es que cuando el precio llegó al 38 con esta vela, que la verdad no me esperaba y pocos esperaban que en 4 horas la vela cerrara tan perfecta como cerró. Esta es una gran vela alcista, es una señal al alza y ahí despertó como que la duda de que nuestra operación en corto estaba bastante complicada
Entonces esperamos el movimiento de la siguiente vela, vimos que el precio se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir, y cuando empezó a testear la línea de tendencia supimos que nuestra operación estaba en muy alto riesgo. Eh, Buenos días, Orión. Estaba en muy alto riesgo. Entonces choca la línea de tendencia. Esta vela choca la línea de tendencia, no logra romperla, pero la siguiente vela viene con muchísima fuerza y acompañada de bastante volumen. Como ven, supera la media del volumen y rompe esa línea de tendencia. Acá hay algo muy particular, y es que esta línea de tendencia, si la formamos y también formamos la parte baja de la línea de tendencia, podemos ver que posiblemente se nos está formando una cuña alcista, una gran cuña alcista, una gran figura alcista con un gran margen de beneficio. Aquí es donde vamos a entrar a mirarlo primero. Vamos a proyectar la cuña, solamente vamos a proyectar el cuerpo de la cuña. ¿Cómo lo hice? Para los que no saben, se toma de la parte inferior de la cuña hasta el cuerpo, hasta la parte superior, hasta la cabeza de la cuña, se marca, y desde la ruptura acá proyectamos la posible salida, que sería en el 1.618 de este retroceso casualmente, y sería más o menos, vamos a posicionar bien esto que me quedó como por fuera, ya, sobre 13.900, $14.000. Estaríamos superando el máximo. 13.951 me da la proyección, pero pues dada la volatilidad de Bitcoin yo creo que llegaría aún más lejos, casi a los 14.200 pensaría yo que podría llegar el precio, o mínimo a los 14.000. Pero tenemos algo muy particular en este momento con el precio, y es, vamos a agrandar un poco acá, que esta vela, después de esta vela vamos a quitar esto para, ok, después de esta vela choca el 0.61 de este retroceso, pero todos se pensaba que iba a lograr romper. Queda con mecha, la siguiente vela intenta romper, se va hasta los 11.573, queda con mecha, hace un retroceso y no logra romper, y la siguiente vela, una vela martillo, que llega a 11.411 con un mínimo, vamos a ponerlo acá, con un mínimo de 10.955, y en las tablas tampoco, es decir, la zona del 61 se está convirtiendo en una fuerte zona de resistencia. ¿Qué pasa? Yo aquí he marcado esta línea esta resistencia que da en 11.442. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi predicción? Vamos a devolvernos al pasado a ver en qué momentos el precio ha chocado con esa línea verde y por qué se convierte en algo tan fuerte. Como vemos, acá tenemos toques en la zona de la línea verde que se convertiría en resistencia. Acá se amplía hasta 11.762, y, y asimismo seguimos viendo, y como vemos esa zona ha tenido bastantes toques. Acá también se convirtió en zona de resistencia fuerte, y así podemos pues seguir en el tiempo, y como vemos es una zona de resistencia bastante fuerte, 11.400. Por alguna razón, y por eso mismo, el precio no ha podido pasar de ahí con cuerpo. Lo ha intentado con mecha, pero no ha podido hacerlo con cuerpo, lo cual nos indica que solamente al romper esa zona de 11.442 estaremos listos para irnos hasta la proyección de $14.000, solo en ese momento. Existen varias posibilidades acá. Es que por ejemplo el precio
después, obviamente, después de hacer estos movimientos que ha hecho, venga a tocar la parte baja de la cuña, más o menos sobre los 10.597, proyectando esta vela, ¿no? Ya esta ya no vale porque esta ya hace raro, pero proyectando esta vela, si siguiese un movimiento así, inconstante, podríamos ir a proyectar un pullback al, al soporte de la cuña y salir. Y como vemos, la salida de la cuña nos da por encima de nuestra resistencia. Este sería más o menos el escenario que se podría plantear. Una pequeña devolución hasta los 10.559, $10.500. Habrían muchas muchas entradas ahí y saldríamos disparados con el precio directo a los $14.000. Es una posibilidad. Siguiente posibilidad. Como vemos, el precio no ha sido capaz de hacer un movimiento fuerte porque la medida del volumen no ha sido superada, o sea, esta vela de volumen no se ha superado, y hasta que esta vela de volumen tal vez no se supere, no vamos a poder hacerlo porque esta zona del 0.61, es decir, toda esta zona se ha convertido en una fuerte resistencia. Vamos a marcar toda la zona, pero especialmente este precio de 11.400, 11.450, fuerte resistencia. Ayer la orden eran cortos, dada el movimiento bajista que traíamos, pero pues el choque en la EMA de 200 tan fuerte y esa devolución tan profunda que nos ha hecho el precio, nos cambia la perspectiva, además de la ruptura de esta cuña alcista, como ven. En primer momento se plantea este movimiento, como yo lo dije anteriormente, desde la parte superior hasta el cuerpo de la cuña. Se plantea ese movimiento en primera instancia, pero un movimiento mucho más largo de esta cuña sería con el mástil de la cuña. Que para encontrar el mástil de la cuña tenemos que ir muy abajo, que está en el mástil de la cuña está en nuestra zona de impulso anterior, que la que habíamos marcado acá. Esta será nuestra zona de impulso de todo este movimiento, porque aquí fue donde el precio acumuló y se disparó, por eso se llama zona de impulso. Si marcamos nuestra cuña desde acá, desde la zona de precio, ojo, esto es a muy largo plazo, no es que va a pasar en 8 días, aunque pues con Bitcoin nada se sabe. Si marcamos esa y proyectamos acá, tendríamos una llegada hasta los $16.883. ¿Ok? Esto es análisis técnico, esto no es humo, ni basado en noticias, ni basado en fundamentales que a veces nos confunden en la perspectiva del precio. Esto es puro análisis técnico, pura proyección de figuras chartistas. Entonces, aquí tenemos una real perspectiva de lo que puede hacer el precio a futuro. Como primera medida, nos paramos sobre los 14.000 con una proyección mucho más alta hasta los 16.864. ¿Por qué? Porque la ruptura de esta cuña es una gran señal alcista, una señal que en su momento los toros tienen que venir a operar. En las siguientes horas podemos ver fuertes movimientos hacia arriba o en su defecto un movimiento hasta el soporte y el precio saldría disparado. Hay que ir monitoreando las órdenes que entran sobre los 10.500. Van a ser muchísimas órdenes de compra. O sea, aunque Tensor Chart, como les he dicho en otros videos, no nos deja ver si son órdenes de compra-venta, iremos monitoreando las órdenes puestas y por intuición iremos pensando que tal vez puedan ser órdenes de compra sobre los $10.500 para disparar el precio. Esa es una de las perspectivas que tenemos. Bitcoin ahí da mucho análisis, demasiado análisis. Vamos a quitar este Fibonacci y vamos a analizar el impulso que habíamos marcado en días anteriores desde este punto
hasta este punto y vamos a ver cómo el precio, yo lo dije en unos videos pasados, yo dije que el precio iba a chocar contra el 61, iba a rebotar y, y así lo hizo. Y ayer cometí un error, olvidé mi análisis anterior, donde yo había dicho que el precio iba a chocar contra 61, donde yo les había recomendado hacer una recompra en alza en esta zona. Dado los movimientos que ha tenido Bitcoin tan erráticos, había como desestimado ese análisis que ya había dado anteriormente, lo van a poder encontrar en otros videos, eh, acá mismo, donde yo dije que esta zona del 61 iba a ser una fuerte zona de rebote y que en la zona del 61 la EMA se iba a encontrar con el precio y iba a rebotar. Ayer yo mismo, y eso nos pasa mucho, yo mismo olvidé mi análisis, olvidé lo que estaba diciendo, olvidé lo que yo ya les había dicho antes y desestimé esto. Tal vez si lo hubiese recordado en ese momento no hubiese entrado cortos porque dado el rechazo y dado la fuerza de esta zona del 61 como rebotó, habíamos entrado largos. Fue un error que cometí haber desestimado mi propio análisis anterior y no haberlo operado acá mismo. Teníamos la zona del 38 como primera entrada en largo, que aquí muchos entraron en largo, y luego de que el precio bajó teníamos la zona del 61 para empatar el precio. Habíamos desestimado ese análisis porque pues el precio bajó con muchísima fuerza. Lo que hicimos fue empatar para salir sin pérdida cuando íbamos en largo y el precio venía corto, pero el error fue ese, haber desestimado esta zona que ya había analizado en los videos anteriores. Eso pasa mucho, por eso tenemos que tener presente todos nuestros análisis y todo lo que decimos y pensamos siempre. Tener como una bitácora de Bitcoin donde anotemos todas estas cosas, porque como ven son importantes. Si yo hubiese recordado en ese momento que yo ya había analizado esto y que yo tenía la perspectiva de que el precio podía rebotar acá, de hecho ahí también había puesto unas fotos, había puesto unas imágenes donde se marcaba esta zona como una zona de rebote, pues esta operación había sido muy satisfactoria haber entrado en largo. Bueno, ya no se puede hacer nada, ya no se aprovechó, pero de ese error hay que aprender y hay que tener en cuenta esos importantes análisis porque siempre nos van a beneficiar. Listo, entonces así nos quedamos pendientes de lo que haga el precio, de que el precio supere los 4.450 con cuerpo para entrar en una posición larga, posiblemente hasta los $14.000. Antes no recomiendo entrar, a menos de que quieras hacer entradas escalonadas, puedes hacer una entrada en esta zona, si el precio llega acá, hacer otra entrada en esta zona y hacer una entrada a la ruptura del pullback. ¿Me explico? Puedes hacer una entrada ya mismo acá, si el precio retrocede, puedes hacer una entrada acá y luego otra entrada después de la ruptura. Es un escenario de entradas escalonadas. Otro escenario de entradas escalonadas, puedes hacer una entrada acá y cuando el precio supere esta zona, puedes hacer otra entrada luego acá para irte con una doble posición, dependiendo de lo que haga el precio. Podemos hacerlo así. Es lo que tenemos ahora, esperemos la gráfica nos apoye, la ruptura de la cuña nos apoye. Hay otro escenario donde el precio podría entrar de nuevo a la cuña. Hay que plantearnos todos los escenarios posibles y es que el precio no pueda superar esta zona al final, que es la zona del 38 de todo nuestro impulso, y se meta dentro de la cuña a buscar la parte inferior de la misma, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de que eso pase. Si el precio vuelve a entrar en la cuña, hay que desestimar un análisis en largo y pues poner stop. Los posibles stops yo los pondría sobre esta zona, más o menos. Ahí pondría mis posibles stops. Ya si el precio entra a la cuña va a ser complicado que vuelva a salir con fuerza, ¿ok? Entonces para que lo tengan en cuenta. Sobre esa zona pondría mis posibles stops si el precio se vuelve a meter por dentro y obviamente va a ir a buscar la parte inferior otra vez sobre los 9.500. Hay que tener eso muy presente, ¿listo? Porque es una gran posibilidad. Entonces ahí les planteo los escenarios, les planteo lo que tenemos. Como ustedes saben, el trading es hipótesis, planteo todas las hipótesis que se puedan presentar. Una hipótesis donde rompa esta zona y suba, una hipótesis donde se devuelva, rebote y suba, una hipótesis donde se meta de nuevo a la cuña y empecé a bajar.
y también les planteo los análisis y las zonas de rebote que ya habíamos planteado antes. Se nos vienen dando, las viene respetando, entonces vamos a seguir así. Cualquier actualización la iré subiendo, y acuérdense, siempre será mejor operar Bitcoin en largo y ganar en largo, porque no solamente ganamos la operación, sino ganamos la valorización. A veces operar en corto no es tan bueno, porque aunque ganamos dólares se nos desvaloriza el Bitcoin y a la final no es mucho lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, tenerlo mucho en cuenta. Un abrazo y pues estamos ahí al frente del cañón.